Gracias, señora presidenta, por permitirme el uso de la palabra y por cederme temporalmente su curul. Cuando un soldado se levanta por la mañana, una de sus primeras acciones es rezar la oración patria. La oración patria, que muy pocos civiles conocen, por cierto, termina con una invocación en la cual el soldado ofrece morir por defender a la patria. Es el único funcionario público al que se le exige morir por la patria. Y por lo tanto, el fuero militar deriva de esa condición excepcional que tienen estos funcionarios públicos. El fuero militar, como bien lo señala el senador Galán, no es sinónimo de impunidad, ni puede serlo. Pero tampoco es un privilegio que graciosamente la sociedad civil le otorga a sus fuerzas militares y de Policía Nacional. El fuero militar es un derecho que tienen unos funcionarios públicos cuya misión especial es la de morir por defender a los demás ciudadanos. El fuero militar, además, es una herramienta estratégica para ganar la guerra. Hay que defender a los que nos defienden. No tiene ninguna sensatez que los ciudadanos exijan que sus militares y sus policías mueran por protegerlos, y cuando ellos necesitan protección los dejemos solos. Uno no puede abandonar a los que juraron entregar su vida por defender las instituciones, y por eso creo yo el fuero militar, como bien lo señaló el senador Vélez, es tan importante para ganar la guerra como cualquier otra de las armas que tenemos disponibles. Sería bueno que este debate se enmarcara dentro de la situación colombiana. Esto no es Suiza, ni Suecia, ni Dinamarca. Este es un país que tiene un conflicto interno supremamente grave. Parecemos, a veces cuando escucha uno el debate alrededor del fuero, pareciera que este país fuera un oasis de tranquilidad y de serenidad, en el cual la fuerza pública estuviera restringida a sus casernas y a sus batallones. No, nuestra fuerza pública es una fuerza operacional que está en contacto permanente con el enemigo en operaciones militares. Entonces, esa especificidad, la realidad del terreno, exige que nuestro fuero militar esté adecuado a lo que sucede para los combatientes. No es lo mismo un muerto en combate que un muerto en un atraque callejero. No es lo mismo levantar una persona que ha caído en una operación militar a levantarla luego de una riña en un bar. Se requiere, por lo tanto, un conocimiento especializado y gente especial para hacer esos trabajos. Me parece que el fuero militar en ese sentido avanza muchísimo al reconocer que lo que sucede en el campo de batalla requiere conocimiento especial y especializado. El senador Vélez ha señalado con mucha claridad y con mucha sorpresa que no sabemos cuántos militares están siendo investigados por la justicia ordinaria. Parece ser como si hubiera una especie de conspiración del silencio alrededor de esa cifra. Yo tengo una que obtuve hace algunos meses cuando se inició el debate del fuero militar. 9.874 militares estaban siendo juzgados por la justicia ordinaria. Algunos de ellos con plenas garantías de sus derechos procesales, y muchos de ellos muy inconformes por la situación en la cual su situación jurídica estaba siendo evaluada. Hay verdaderas emboscadas legales contra miembros de nuestras fuerzas militares. Y por eso el fuero militar es tan importante. La justicia penal militar tampoco puede ser cuestionada alegremente. Quisiera recordarle a muchos de ustedes que antes de la Constitución del año 91, cuando había un caso
delicado se lo trasladaban bajo las normas de estado de sitio a la justicia penal militar. Quienes juzgaron a los narcotraficantes en Colombia no eran los jueces civiles porque no tenían el coraje de hacerlo, lo hacían los jueces militares que ejercían justicia con transparencia y eficiencia. Entonces hablar y suponer que la justicia penal militar es una justicia sesgada, acomodada, blandengue, es por definición desconocer lo que significa el honor para un militar. Si no hubiésemos tenido jueces penales militares antes de la Constitución del año 91, esta democracia habría quedado en manos del narcotráfico. Solo los jueces militares tuvieron el coraje de enfrentar a los grandes carteles de la droga antes del año 91. Entonces, yo me atrevería a decir que una democracia que no se defiende y que no se sabe defender es inviable. Lo hemos visto en el caso de Nicaragua recientemente con mucha tristeza y dolor patrio. Pero veámoslo en el caso de nuestros militares, que han sido en muchos casos abandonados y dejados expuestos frente a una justicia que no entiende su función y que los juzga con una severidad extrema. Sobre los delitos que están incluidos en la ponencia que presentaron los senadores ponentes, naturalmente tortura y violencia sexual deben formar parte de la lista de delitos excluidos de la justicia penal militar. Tengo mis serias reservas sobre desplazamiento forzado. Quisiera recordar que las fuerzas militares no generan desplazamiento forzado. La definición técnica del Código Penal es que la fuerza militar no genera desplazamiento forzado. Una operación militar naturalmente produce miedo en la población y obliga a que los ciudadanos busquen refugio, pero ese movimiento de población no puede considerarse desplazamiento forzado. En muchos casos vale la pena recordar que es las mismas fuerzas militares las que se encargan de desplazar a la población para evitar que incurran en riesgos innecesarios frente a las operaciones militares. Sobre las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos, en el terreno la circunstancia lamentablemente es distinta. Cuando hay una baja en una operación militar y hoy en día producto del inconveniente convenio firmado con la Fiscalía General de la Nación, llegan los miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones, hay que asegurar el área. Se requiere adicionalmente garantizar que esas operaciones de levantamiento puedan efectuarse sin mayor riesgo para los funcionarios de la Fiscalía. Todo ello permite naturalmente que aparezcan las dudas que luego son invocadas para decir que esa muerte en combate realmente fue una ejecución extrajudicial. Yo sigo creyendo que excluir el delito de desplazamiento forzado y el tema de ejecuciones extrajudiciales del texto de la Constitución sería conveniente, pero naturalmente lo dejo a consideración de esta honorable sede. También creo que es preferible volver a un tribunal de garantías penales de únicamente 6 miembros en lugar de 8, porque si tenemos 8, como cada uno será nombrado como 2 de cada ellos serán nombrados por los presidentes de las Cortes, nos quedarían 2 magistrados que no sabríamos a ciencia cierta por quiénes serían designados. Y por eso pues estoy proponiendo 2 proposiciones, una en el sentido de que volvamos a la figura de 6 miembros en lugar de 8, como estaba previsto en la versión que aprobó la Cámara de Representantes, y estoy sugiriendo muy respetuosamente a esta célula que eliminemos el numeral 4 del artículo 3º, que crea una comisión especial, comisión técnica de coordinación, cuyas funciones no están claramente definidas y que se encargaría de dar un aviso sobre los casos en los cuales hubiese alguna duda sobre conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar. Para eso es que está el tribunal. El tribunal tiene como objeto definir cuál de las jurisdicciones debería ser la competente. Quisiera terminar y agradeciendo la paciencia
de esta comisión, recordando que el fuero militar ha existido siempre y existe en todos los países del mundo. Ha existido siempre. Basta recordar la protección que el Senado romano le daba a sus legiones. Siempre los militares han tenido un régimen excepcional para ser juzgados. Nosotros no estamos trayendo el tema del fuero militar como un capricho que busca proteger innecesariamente a nuestros militares. Siempre los militares lo han tenido, y lo han tenido en todas partes del mundo. El fuero militar es muy estricto en todas las democracias avanzadas, y por lo tanto aquí no estamos exigiendo nada que no exista en otras partes. Tiene mucha razón el senador Galán cuando recuerda que en el caso del magnicidio de su padre participaron lamentablemente miembros de la fuerza pública. En el de mi tío Álvaro Gómez Hurtado, senador Galán, también pasó lo mismo. Lamentablemente hay evidencia de que miembros de la fuerza pública participaron como autores materiales de ese magnicidio. Yo tampoco me voy a prestar a cohonestar que miembros que han deshonrado un uniforme utilicen el fuero militar para protegerse. Pero un país y una democracia que deja desprotegidos a sus soldados es inviable, y por eso necesitamos el fuero militar. Señores senadores, no abandonen a sus soldados. Cuando uno abandona a sus soldados, está dejando expuestas sus libertades. Muchas gracias.